en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y aún se debate sobre la sucesión presidencial frente a la participación ya anunciada de Daniel Noboa para la reelección. ¿Cuál es el camino? Es la pregunta que todos nos hacemos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Y es la pregunta que tenemos preparada también para nuestro invitado, el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre la polémica por la sucesión presidencial. ¿Cuál es el camino? Le vamos a consultar en este momento, doctor Chalco. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Está apagado el micrófono, no sé si podemos encenderlo, quizá tenemos un problema de audio en este momento. Estamos ya en contacto con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre la polémica por la sucesión presidencial. Tendrá que asumir Verónica Abad, al menos así reza en la Constitución, y al menos así coinciden varios constitucionalistas. Doctor Chalco, a ver si le escuchamos de este momento. Buenas tardes, apreciado Fausto, y buenas tardes a quienes nos escuchan a través de tan prestigioso medio. Una cosa es que la vicepresidenta sea incómoda al presidente, pero otra cosa, muy distinta a propósito, es de que la Constitución le incomode al presidente. Hay que ser serios y dejarse de estas ambigüedades y de estos supuestos que más parecen, voy a ser tajante, cachiporreros de normas y de supuestos. La Constitución está para respetarla, la ley está para respetarla y tienen que hacerse cargo de sus propios errores. Si usted ha seleccionado indebidamente el binomio, yo creo que habla más indebidamente y peor de quién lo seleccionó antes de lo que implica el respeto al orden constitucional, Fausto. Si es que una función tiene la vicepresidenta de la República, del nombre y apellido que sea, por favor, quien sea, si una función tiene, es precisamente la de reemplazar al presidente en caso de ausencia de este. Y ese sería el supuesto si es que el presidente intenta una elección luego de este periodo que está desarrollando. Nada de que hay una sentencia del 2010 de la Corte Constitucional. No hay que mentirle. Lo que la Corte Constitucional en el 2010 dijo, sí, efectivamente, que un presidente cuando completa un periodo de muerte cruzada y quiere ser presidente de un periodo, no se entendería como reelección. Sí, eso dice la Corte, pero dice algo más. No se entiende como reelección para el cómputo del periodo, para el cómputo, es decir, que podría ser una elección ahora en el 2025 y otra posterior 4 años después para el 2029. Y que no se impute a que este periodo que está completando, el de una muerte cruzada por el fenecido periodo adelantado del expresidente Lasso, sea ya una primera elección y la siguiente su única opción del 2025. No. Eso es lo que está cambiando. Pero no decir que no requiera licencia, menos que la vicepresidenta no deba cumplir la función de reemplazo al Ejecutivo. Es decir, no afecta directamente esto al debate de la sucesión presidencial, porque eso parece que está claro. No obstante, desde el gobierno se han hecho varios intentos, enviaron al primer vocero a decir que sería nefasto que Verónica Abad asuma la presidencia de la República, enviaron también a otra vocera también a decir que ella debió regresarse para velar por la situación de su hijo, que estaba ya en un lío legal, en un enredo ya de carácter penal inclusive, y esto daba la impresión de que un poco el gobierno ya buscaba las formas de hacerle de lado a Verónica Abad a cualquier precio. La ausencia de la vicepresidenta solamente se da de conformidad con el artículo 146 de la Constitución por las mismas causas de ausencia para el presidente, Fausto. Esto es lo primero. ¿Cuáles son las causas de una ausencia temporal? Según la Constitución y no según lo que diga un vocero quizás poco estudioso del derecho. Enfermedad,
fuerza mayor que impida ejercer la función por un periodo de 3 meses o licencia de la Asamblea. La vicepresidenta, de acuerdo a los decretos ejecutivos, es decir, a lo jurídico, de acuerdo a los decretos ejecutivos 27 y 61, como vicepresidenta se le ha encomendado que vaya a Israel. Pero no hay ausencia, pues. Si los decretos dicen se encomienda la función, ¿a quién? A la vicepresidenta. ¿Qué más claro? Por una prueba de puro derecho, de que existe una vicepresidenta cumpliendo funciones delegadas por el Ejecutivo. Otra cosa es las desacertadas opiniones, yo diría sin un poco de mesura y serenidad por parte de la vicepresidenta cuando dice que puede revisar procesos judiciales. Lo primero, cuidado, los presidentes no revisan procesos judiciales. Cuidado, los vicepresidentes que están ocupando una sucesión de presidente de manera temporal no revisan procesos judiciales, eso es de los jueces, lo primero que hay que corregirla, ¿no? Y luego hablar del indulto, Fausto. Y esa reflexión precisamente es la que ha causado polémica y una interpretación quizá de que eventualmente Verónica Abad estaba siendo asesorada o estaba teniendo cercanía con el correísmo. No obstante, y un poco lo que usted señala también es verdad, el presidente, quien sea que esté en el poder, no tiene la capacidad tampoco para revisar este tipo de procesos. Recordemos que además en el caso al que se ha hecho referencia, exclusivamente cabe un eventual recurso de revisión, lo cual se maneja en el ámbito estrictamente judicial. Pero también se ha hablado o se ha querido interpretar de alguna forma, yo creo que es una mala interpretación porque escuchamos a la vicepresidenta, en ningún momento habla propiamente de los indultos. Lo que sí es evidente que no tenía idea de qué se trataba la pregunta y quiso dar algún tipo de respuesta, lo cual fue evidentemente interpretado como una posibilidad de un indulto al expresidente Correa. Esto tampoco es posible porque no hay tampoco las condiciones. Querido Fausto, su comentario requiere 2 precisiones. La primera, efectivamente, como usted muy bien lo señala, periodista serio como es, que el Poder Ejecutivo no puede entrar a revisar procesos judiciales. Yo quiero que esto seamos muy claros. Eso se denomina independencia de poderes. Cuando dijimos ser Estado ecuatoriano como república en 1830, esto se fundó. Somos una república, aquí no puede haber una suerte de violación a las atribuciones propias de los órganos jurisdiccionales. Lo primero. Lo segundo, estimado Fausto, vamos al indulto, vamos al famoso indulto. Sí es potestad de los presidentes indultar, conforme al artículo 147 de la Constitución. Una de las atribuciones ejecutivas efectivamente es la posibilidad de indultar. Hasta ahí estamos muy bien. Pero ¿qué dice la Constitución? Puede indultarse, conmutarse o rebajarse penas de conformidad a la ley. Es decir, hay una remisión constitucional a que en la ley orgánica se establezca el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Nos vamos al Código Orgánico Integral Penal. Y el Código Orgánico Penal, muy claramente en su artículo 74, señala que se puede conceder indulto, conmutación o rebaja de penas impuestas por sentencia ejecutoriada, primer requisito, sentencia en firme, y segundo, a quienes se encuentran privados de su libertad y que además hayan presentado buena conducta posterior al delito. Seamos concretos. Los prófugos que tiene el Ecuador no están privados de la libertad, son prófugos. Y lo segundo, buena conducta. Buena conducta para la corrupción y los bandidos, pero ninguna buena conducta para el Estado constitucional. Así que no cabe el indulto por ningún sentido a prófugos de la justicia que no se encuentren privados de la libertad. Y a eso me refiero cuando digo que no hay las condiciones, no habría tampoco las condiciones para
hablar siquiera sobre una probabilidad de un indulto. En estas condiciones y en este sentido, la opción que plantea el gobierno, porque se entiende que hay algunas opciones que están barajando para una posible sucesión constitucionalmente, la única sería la vicepresidenta Verónica Abad. No obstante, ya se han lanzado nombres por ahí, entiendo también que son parte de ciertos globos de ensayo para ver qué es lo que opina la gente, pero hablan, por ejemplo, del ministro Luque, que podría eventualmente asumir el poder. ¿Cuál podría ser la forma en que estiren la ley para llegar a ese propósito? Solamente violando la Constitución. La Constitución dice que el presidente puede designar a un ministro ante la ausencia de la vicepresidenta. Insisto, ante la ausencia de la vicepresidenta. Una ausencia además que no sea definitiva, porque si fuera definitiva, tendría el Parlamento del Estado de una terna propuesta por el Ejecutivo designar, y sería quizás otro tiempo. Pero la designación directa de quien ejerza la vicepresidencia por parte del Ejecutivo, solo ante la ausencia de la vicepresidenta. E insisto, no hay ausencia. Está ejerciendo sus funciones en Israel, en la guerra de Israel. Decretos ejecutivos así lo dicen. Vuelvo a decirlo. Una cosa es que la vicepresidenta le sea incómoda al gobierno y otra muy distinta, que la Constitución les incómoda, porque hay que respetar el orden constitucional. Digamos que conociendo las pretensiones y los caprichos, para ponerlo de esta forma, llegan aparte de sus propósitos, sea Luque, sea quien fuera, y no es la vicepresidenta Verónica Abad quien asuma por sucesión la presidencia de la República. ¿Cuál sería la consecuencia? Esto es inconstitucional. Se tendría que presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional debería actuar conforme a derecho. Y debería hacer que se respete como guardián, árbitro de constitucionalidad del país, el rigor constitucional. Y con esto cierro, doctor Charco, porque son varios eventos que de alguna forma tienen cierta coincidencia, y me refiero a esta suerte de delirio de persecución que supuestamente ha emprendido la vicepresidenta. Ahora tiene ya otro frente abierto, que es el legislativo. Se abrió en su momento frente con los medios de comunicación, que supuestamente teníamos que ver con los temas de enero del 2024, es decir, hay una suerte de buscarse de alguna forma un enemigo con quien pelear previo a las elecciones. Yo creo que eso es incorrecto. A mí me preocupa mucho algo. Primero, no hemos visto al ministro de gobierno. Hemos visto a un viceministro que lamentablemente estamos comunicando, informando institucionalmente en base a rumores y en base a supuestos. El Ecuador requiere institucionalidad, institucionalización, precisamente para que mañana no venga nadie a quererse burlar de los indultos o de la revisión judicial. ¿Cómo garantiza usted eso? Respetando desde ahora la institucionalidad. ¿Cómo es esto de que en los pasillos de la Asamblea se fragua un juicio político al Ejecutivo porque ha incumplido sus funciones con el informe a la nación? Oiga, qué vergüenza. Hay que leer la Constitución. Por incumplimiento de funciones no hay juicio político al presidente. Conforme al artículo 129 de la Constitución, el juicio político al presidente solamente son por delitos. Vea usted cómo nos están vendiendo humo, y a mí eso me preocupa. Porque si es que lo que se comunica son rumores y se está actuando, gobernando, también legislando, solo en base a supuestos, entonces este Estado está condenado a ser un Estado límite, un Estado sin seriedad, sin institucionalidad, y ahí somos presa fácil de todo. Yo creo que hay que pedirle al Ejecutivo y hay que pedirle a la Asamblea serenidad, la capacidad de procesar sus procesos desde lo jurídico y no querer politizar al derecho. El derecho es un instrumento para solucionar, para resolver, para la armonía. Pero aquí lo que están efectivamente es politizando al derecho y queriendo
llevar adelante causas desde lo político, no desde lo jurídico. Esto no tiene nada de jurídico. Esto es estrictamente un ánimo político que quiere sobreponerse al orden jurídico. Y eso no podemos permitir. Hay que ser serios y defender el Estado constitucional. Defender sobre todo la Constitución. Así es, doctor Chalco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Creo que es un tema para darle gran debate y estos días importante también a propósito de estas reacciones, al menos poco serias desde el gobierno. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Apreciado Fausto, es un gusto estar con usted y que tenga una muy buena tarde. Gracias nuevamente, igualmente. Ha sido el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre la polémica por la sucesión presidencial. Ha descartado que se trate de buscar algún otro tipo de camino para una sucesión presidencial. La única opción, de acuerdo a la Constitución, la única opción, de acuerdo a las leyes, sería que asuma la vicepresidenta Verónica Abad. Sobre la supuesta revisión de juicios o eventuales indultos, también es algo que, al menos legalmente, se descarta. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.